la palabra nobleza. Mucho inmediatamente la relacionamos con la realeza. No. Yo quiero hablarle a usted sobre la nobleza que el cristiano, que el individuo debe tener. No ser altanero, sino que haya disposición. Yo voy a escuchar, yo voy a tener sabiduría para percibir lo que me quieren dar. Y cuando somos nobles con la palabra, venimos con un espíritu abierto, esperando que el Señor nos hable. Y a veces nos habla a través de los siervos que nos enseñan. Bienvenidos a su programa, palabra pura, sólida, práctica, del ministerio, su iglesia buscando de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estudiar. Hoy es breve la lección, pero siempre algo especial tiene que darnos el Señor. Quiero que tenga su Biblia abierta en Hechos capítulo 17, como ya usted lo sabía, y hagamos un recordatorio de la lección anterior, que sí estudiamos todo el capítulo 16, y recordamos que Pablo y Silas llegan a Listra, en donde encuentran a un joven llamado Timoteo. Es excelente testimonio el que tiene, y Pablo quiere que se vaya con él. Lo escogió ya como compañero de ministerio juntamente con Silas, y tuvo que circuncidarle para identificarlo con los judíos que estaban observando. Algo lindo que yo no olvido es que el apóstol Pablo llevaba copias de la decisión que se tomó en el primer concilio de la iglesia, para que no hubieran torceduras que entraran a la iglesia. Hermanos líderes de cualquier ministerio, yo les pido, por favor, estén alertas a que la palabra no sea torcida, que la palabra no entre con torceduras de parte de algunas personas, y que estemos dispuestos a defenderla. Quiera el Señor que así sea. También recordamos que el Espíritu Santo expulsó a un demonio por medio de Pablo cuando se estaba hablando de que Pablo era siervo del Señor, ¿verdad? Y también la sabiduría del Espíritu Santo, que Él nos va a guiar. Y a Pablo le prohibió ir a ciertas regiones y le invitó a ir a la región de Macedonia, en donde la primera convertida de Europa, Lidia, se entregó al Señor, y luego su familia. Eso fue en la ciudad de Filipos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, el exorcismo ya sabemos que sigue existiendo todavía. Acabo de ver en la prensa, fíjese usted, y eso es interesante, se los comento porque se me ocurrió ahorita, que un individuo lleno de drogas y todo, el diablo, la Santa Muerte le habló y le dijo que quería derramamiento de sangre, y el individuo se fue corriendo a su casa y mató a puñaladas a su mamá. Es una cosa increíble. El demonio sigue trabajando, y que Dios nos ayude con su poder a sacarlo especialmente de las personas, ¿verdad? Bueno, continuamos ahora con el segundo viaje misionero. Ya salieron ellos de la ciudad de Filipos, que fue algo maravilloso, aunque sufrido. Ahora, versículos 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¡Qué precioso! Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¡Qué impresionante! Solo quiero remarcar, por favor, algo que tengo que insistirlo: la humildad del doctor Lucas. Mire este versículo 1, dice, fueron a Polonia, llegaron a Tesalónica, y el versículo anterior, el 40 del 16, dice que a Lucas lo dejaron allá solito porque ellos tuvieron que salir de Filipos. ¿Se acuerda usted? Pero hermano, mire la sencillez de este hombre. Llegaron
Si yo hubiera sido el escritor, ¿sabe qué digo? Bueno, fíjese que a mí me dejaron en Filipos y ellos se fueron y llegaron a tales lugares, pero yo me quedé. Y viera que yo me dediqué a enseñar la palabra, pero de veras me esforcé en edificar a la gente. Tuvimos muchas actividades y yo hubiera comentado algo de lo que yo hago. Pero si usted lee la narración, este hombre habla lo que hace Pablo, lo que hacen los siervos del Señor, como él está acompañándolos. A veces lo dejan en algún lugar, pero nunca habla de él. Qué impresionante, porque algunos siempre queremos lucirnos y queremos mostrarle a la gente todo lo que hacemos. Y cuando uno evalúa, cuando evalúa lo que hago, hermano, digo, no es la gran cosa lo que he hecho. Y cuando me comparo con otros grandes siervos de Dios, dice uno, no es nada. Otros se han muerto por Jesucristo, yo no. Hermano, el ejemplo de Lucas, que sea algo bien especial para nosotros. Bueno, dice, ellos llegaron, porque a mí me dejaron en Filipos, llegaron a Tesalónica, una ciudad importante, fíjese hermano, en donde había mucha comunidad judía y claro, había una sinagoga. Es posible que en los dos pueblos que pasaron antes, que eran Anfípolis y Apolonia, no hubiera sinagoga. Versículo 2 dice, llegó a la sinagoga como acostumbraba. Cuidado con esta expresión. Hermano, no quiere decir que él como judío seguía practicando el ir a la sinagoga y escuchar la palabra de sus hermanos judíos y los comentarios. No, hay una secta por ahí que dice que Pablo guardaba el sábado y que nosotros los cristianos también debemos guardar el sábado, no el día domingo, que es el día de la bestia. Hermano, no es así. El apóstol Pablo buscaba el sábado porque ahí es donde se reunían los judíos y ahí él aprovechaba para compartir el mensaje. Es buscar y aprovechar las oportunidades para compartir el evangelio. Y dice aquí que por 3 días de reposo, se da cuenta usted como que hubo interés en lo que Pablo presentó y de seguro la exposición que él hacía fue algo muy especial y la gente dijo, nos vemos el otro sábado. 3 días de reposo. Dice, discutió con ellos, dice el versículo 2. La palabra griega discutió es catangelo. Con G, E y doble L, catangelo, es anunciar públicamente. Qué bueno, oiga esto, qué bueno que usted y yo desarrollemos diálogos, pláticas, discusiones, cuando hay disposición de aprender, cuando hay nobleza, la palabra que utilizamos hoy, cuando hay disposición para aprender, entonces fomentemos eso, hermano, aprovechémoslo y evitemos discutir, tener esas conversaciones con inconversos burladores del Señor o con hermanos en Cristo inmaduros o tiernos en la fe, que cuando van a discutir un tema ya van cerrados en que no los vamos a convencer. Yo hablo con muchas personas que defienden que la salvación se pierde y ellos no van abiertos, no van con disposición, no, ellos van a defender su punto de vista. La salvación no se pierde y de aquí no me sacan a mí, pero ¿qué bases tiene? ¿Qué bases? Yo no acepto. Entonces, ¿para qué me voy a poner a discutir? Se enojan, puede ser que yo me vaya molesto también. Estamos solamente contradiciéndonos sin edificarnos. Eso no sirve. Pero fomentemos pláticas, diálogos, charlas, aún con temas difíciles en donde haya diferente opinión, pero que haya disposición de nosotros para que lleguemos a la verdad. Y que si hay que cambiar puntos de vista, los vamos a cambiar, porque tiene que prevalecer la palabra. Ojalá que lo aprendamos. Verso 3, declarando, es que ese versículo es tremendo, y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hermano, está hablando de algo conocido para los judíos. Está hablando del descendiente de David, ya lo hablamos en una lección anterior. El descendiente de David es Jesús. El descendiente que ellos esperan de David es el Cristo, el Mesías, el que iba a venir a gobernar al mundo y los iba a liberar a ellos del imperio de Roma. Ellos lo estaban esperando. Pero el problema es que ellos esperan al Mesías y Pablo viene a demostrar que el Mesías es Jesucristo. Ahí sí ya no. Jesús no es el Mesías. Y les demuestra que el Mesías, y eso no lo entendían, hermano.
antes de venir a gobernar como ellos lo están esperando, tenía que venir a morir. Eso no lo han aceptado y como que están así, no lo quieren ni ver siquiera. Se lo aplican a un profeta. ¿Por qué? Porque no quieren torcer sus comentarios, sus puntos de vista. Y Pablo dice, el Mesías tenía que venir a morir antes de venir a gobernar. Eso está diciendo aquí. Tiene que venir a morir. Ahora, recordemos por favor, y después dice, y ese Cristo que ustedes están esperando que tenía que venir a morir y resucitar, es Jesús, el que yo les presento a ustedes. Que el Cristo padeciese. Fíjese que no aceptan eso, que el Cristo tenía que venir a padecer primero. Yo no sé por qué, si todo el Antiguo Testamento se los dice. Y Pablo siempre utiliza Biblia. Acuérdense, apunte, Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer evangelio. El Mesías iba a venir, iba a ser colgado en la cruz, porque la serpiente le iba a dar una mordida en el tobillo. Vaya, ya está anunciado. Éxodo 12 al 13, se anuncia que el Mesías iba a sufrir. Y claro, Isaías 53, hermano, ese deberíamos de tenerlo en la mente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha mostrado el brazo de Jehová? Subirá cual raíz de tierra seca, y veremos su rostro y no le vamos a reconocer. Está tan desfigurado. Y todo lo que habla del Señor Jesús, que viene a morir por nuestros pecados. Habla del Mesías. Ellos no lo aceptan, se lo aplican a Isaías o se lo aplican a la nación de Israel. No, ese capítulo habla del Mesías que antes de venir a gobernar es el Mesías sufriente. Hermano, por favor, Isaías 53, téngalo en la mente y en el corazón, porque es importantísimo saber que antes que Cristo venga a gobernar, que ahora sí estamos esperando que así suceda, tenía que venir a morir y a pagar por nuestros pecados. Gloria a Dios. Que resucitase de los muertos. Es que Pablo no está inventando nada. Apunte, Salmos 16, versículo 10 al 11. No dejarás que tu siervo vea corrupción. Eso no se lo aplica a David, porque David sí se murió y su cuerpo se corrompió y se deshizo, se volvió polvo. No dejarás que tu siervo vea corrupción. Aplicado al Mesías, porque Jesús murió y resucitó y no vio corrupción. Bueno, muchas veces es una advertencia, por favor. Discutimos cosas que ni sabemos, ni siquiera sabemos si están en la Biblia o no, y de qué manera debemos interpretarlo. De seguro que a los judíos, cuando Pablo habla de esto, les llamó la atención, hermano, que el Mesías tenía que aparecer así. Y les llamó tanto la atención que por 3 sábados ya se interesaron en tratar de este tema. A ver, explicando bien. Queremos ver si de veras se aplica la palabra a ese Jesús que vos decís, porque ellos sabían de Jesús, es primer siglo. Estamos, hermano, en la iglesia de Tesalónica. Y ahora, recuerde usted que a la iglesia de Tesalónica, más adelante, Pablo le escribe 2 cartas, primera y segunda Tesalonicenses. Así es que hubo crecimiento de la obra. Bueno, ahora el remate importante de Pablo. Jesús, el que yo anuncio, ahí está, versículo 3. Deja bien claro que él, al estudiar la palabra, presenta a Jesús bíblicamente. Jesús, el que yo os anuncio, es el Cristo, dice. Miren, el rompecabezas de los judíos que no entienden cómo es posible. El Mesías viene a gobernar. Esperamos que venga y que quite a los romanos. No, el Mesías tiene que venir a sufrir primero, a morir. Y después, la segunda etapa, va a venir a gobernar. No, ese rompecabezas no lo entienden. Viene Pablo y principia a armar el rompecabezas. Y ahora se mira con más claridad. 3 fines de semana estudiando sobre este tema. Fantástico, hermano. Ahora los resultados. Presente palabra. Y aunque usted sienta que la gente no ha aceptado, que la gente no quiere y que se burlan, hermano, el Espíritu Santo va a trabajar. Y aquí dice la palabra, y algunos de ellos, de los judíos, creyeron.
Y de los no judíos, griegos piadosos, mucha gente que no era judía, pero quería buscar al Dios de los judíos, llegaba a la sinagoga y no eran judíos, pero después se le llama prosélitos. Esta gente quería oír hablar. De esos que estaban ahí escuchando, aceptaron judíos y no judíos, aceptaron un montón, dice aquí la palabra, gracias a Dios. Y aparte de ello, también un número de mujeres nobles, no pocas. Esto fue fascinante, hermano, de diferente clase social, aceptando al Señor Jesucristo. Muy posible, esas señoras importantes eran esposas de gobernantes romanos o gente influyente. Buena cosecha. Tesalónica, gracias a Dios por ello. Ahora, se juntaron con Pablo y con Silas. Hermanos, ahora ya era una congregación. De hecho, ya sabe usted, tenemos las 2 epístolas que Pablo más adelante les escribe a los hermanos. Versículos 5 al 10. Entonces los judíos que no creían, ya sabemos, la oposición siempre va a haber. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César otra vez, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. A ver qué nos dice aquí la palabra. Siempre va a haber oposición, pero hermanos, ya lo sabemos. Y al haber oposición, es señal de que algo bueno se está haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que llegaron a la casa de Jasón? Jasón era un ciudadano de ahí que tenía a Cristo y que había hospedado a los siervos de Dios. Y cuando dice aquí que llegaron a la casa de Jasón para buscar a Pablo y a Silas, ¿para qué era? Hermano, era para lincharlos, hombre. Querían terminar de una vez con ellos. Esto es lo que estamos nosotros viendo, ¿verdad? La maldad que hay asaltando la casa de Jasón. Así es que querían lincharlos, pero no los encontraron. Y entonces, ¿qué pasó con el versículo? Pues sí, con el 6 se llevaron a Jasón, el dueño de la casa, y lo llevaron ante las autoridades. Eran los convertidos de aquella ciudad. Estos que trastornan el mundo entero. Esa expresión ya es conocida, hermano. Trastornan el mundo entero. Trastornan, ya es muy conocida. Qué tremendo, hermano. Óigalo bien, por favor, que los inconversos y especialmente judíos que estaban bien cimentados, según ellos, sobre esas bases de su fe, ahora llegue alguien y principie a moverle sus bases. Eso es tremendo. Entonces ahora principio estos vienen a descontrolar todo lo que nosotros sabemos, todo lo que para nosotros son cimientos firmes que no se mueven. Viene a hacernos tambalear con eso. Claro que tenían derecho a acusarlos, ¿verdad? Ahora, no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Yo estoy sentado en algo y yo no cambio mi opinión, no cambio mi punto de vista. Y resulta que estoy equivocado. Y alguien viene y me mueve los cimientos y son tan frágiles. Le voy a poner, cuando usted era inconverso, ¿se acuerda? Usted adoraba sus imágenes, usted vivía su religión y para usted eso era lo bueno. Y usted portándose bien y atendiendo los ritos de su religión, usted se iba al cielo. Ahora vienen y le comparten el evangelio de Jesucristo que es por fe y todo principio a tambalear. Hay muchas personas que a mí me han dicho, sí, yo voy a aceptar a Jesucristo, pero a mi virgencita no la dejo. Otro, yo no dejo a mis santos porque son milagrosos. Voy a aceptar a Cristo, pero mis santos no. Se están moviendo sus cimientos. Y después principiamos a entender, hermano, que todo lo que creíamos estaba equivocado y que solamente tenemos que pensar en Jesucristo. ¡Hala! ¡Qué terrible ha de haber sido también! Mire, desde el punto de vista de los que están recibiendo un mensaje diferente, que no querían cambiar, que todo tambaleara por el mensaje que está dando el apóstol Pablo. Bueno, en ese sentido, nosotros sí deberíamos gente que está trastornando al mundo.
pero nos da pena, hermanos. A mí me da vergüenza, fíjese. Entonces mejor no hablo de Cristo porque la verdad que me da vergüenza. Qué terrible, hermano. Qué lástima que no podamos testificar del Señor. El versículo 8 y 9 está claro. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Esto lo entendemos bien de mover a una turba, porque en Guatemala sí se hace, ¿verdad? Yo quiero ir a pelear por algo, ir a discutir por algo. Le voy a dar unos centavos a un montón de gente que ni sabe por qué va a ir a gritar y les pagamos y le damos unos sus panes y ya con eso conseguimos una turba. Aquí está. Convencieron a la gente de que no eran de Dios estos hombres y había que atacarlos, ¿verdad? Ya al apresarlos o quitarlos ya no molestarían más con sus enseñanzas. Bueno, ahora, como no encontraron a Pablo y a Silas para lincharlos, entonces los llevan ante las autoridades, llevan a Jasón, que es el dueño de la casa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Solo se lo digo sencillo. Él pagó fianza, pero la garantía de que se iba a resolver el problema era Jasón. Vos vas a pagar la fianza, te vamos a dejar libres, pero vos vas a hacer que estos hombres ya no hablen más. Y si ya no hablan más, entonces está resuelto el problema. Jasón pagó la fianza y tiene que regresar a su casa para compartir lo que se puso de acuerdo con esas personas. Inmediatamente resolvieron el problema, mire. Dice, inmediatamente los hermanos, ya cuando Jasón llegó y les comentó, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora se resolvió el problema. Bueno, hermanos, muchas gracias. Se despide y envían. Esa palabra la he insistido mucho. Enviaron. No solamente que les vaya bien, hermano. Ahí miran cómo salen. Yo quiero que lo recordemos, hermano. Que, hermano, tiene que entrar al corazoncito nuestro al final de cuentas, hermano, que hay mucha gente que apoya en oración apoyamos la obra del Señor, con palabras de ánimo apoyamos a los hermanos, pero nuestro bolsillo está cerrado, hermano, no colaboramos económicamente con nada nos quebranta para dar una ofrenda para la obra de Dios. Aquí lo sacaron, bueno, hermanos, ya está la garantía de Jasón de que ya no van a hablar, pero ya hablaron, ya hay resultado, váyanse por favor. Y los enviaron, los ayudaron económicamente para salir. Ahora llegan a la ciudad de Berea. Cuando llegaron a Berea, versículo 11 y 12, estos, qué lindo versículo, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los tesalonicenses, hermano, escucharon la palabra. Un montón de gente aceptó. Por varios sábados se reunieron para hablar la palabra. Voy a repetirles el versículo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¡Qué belleza! Ahora salen de Tesalónica, llegan a Berea. Berea es una ciudad que estaba preparada. Dice que eran más nobles. Dijeron, bueno, vamos sin ningún prejuicio, entremos a las Escrituras, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, a escudriñar. Pablo llega a Berea, lo fantástico para él que había una sinagoga. Y qué bendición que aquí se califica a los judíos de Berea como más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué significa más nobles? Más disposición, más recepción para la palabra, para interpretarla adecuadamente, hermanos, centrados, gente centrada, no cerrados en algo. En lo que yo pienso, ahí estoy cerrado, yo no me doy a entender de otra manera. No, a ver, miremos, si la Biblia lo dice, escudriñemos. Qué bendición de gente, hermano, que estén en disposición de escuchar, escudriñar la verdad.
recibieron la palabra con mucha solicitud. Si la Biblia lo dice, me interesa. Estudiemos. Mucha disposición para aprender. Y qué triste, hermano, en la obra del Señor, encontrarse con sabelotodos, ¿verdad? Hay gente que creen que ya no tienen por qué escuchar palabras, no tienen por qué escuchar a mensajeros, porque ellos saben mucha Biblia. Ellos saben más que el pastor. ¡Hala, qué terrible encontrarse con esa gente! Pero los de Berea no, escudriñando. Ahí está el secreto. Y acuérdense que yo he hablado mucho de escudriñar y lo he presentado como escarbar. No solamente comer lo superficial, sino buscar adentro. Debe haber más alimento y más sólido. Escudriñando las Escrituras, buscando la verdad, la adecuada interpretación. ¿Se acuerda de Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Yo soy la vida eterna, hombre. Escudriñen, escarben, y van a llegar a Jesús. Así que eso es lo fascinante. Para ver si estas cosas eran así, miremos. Si la Biblia lo dice, que la Biblia nos convenza. Antes de discutir, hermano, una torcedura o que usted defienda una tontera, escudriñemos, por favor. Y eso va a ser muy bonito. Ahora, quiero hablar con hermanos que están perdiendo mucho su tiempo. Le voy a decir esto. A mí me da tristeza y aún mucha molestia gente que se dedica a estar leyendo mensajitos que oye, que ven WhatsApp, no sé cómo se llama, si son memes o no sé qué, pues yo no sé de eso. Pero todo lo que reciben, y ay, qué bonito, y todo ya nos lo mandan y nos lo meten a nuestros WhatsApp. No tienen ni palabra de Dios, no tienen nada. Es que les gustó. Hermanos, ahí les dejo esto. A mí me molesta mucho, fíjense, nos hacen perder tiempo. No tienen Biblia. Ya dejen de hacerlo, hombre. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué no está usted leyendo la Biblia? ¡Hala! Este versículo me quebrantó. Hermanos, lean tal versículo. Vieran que a mí me habló de esta manera. Eso ya nos está dejando mensaje. Y todavía hay algunos temas que les manda. Le dice, si usted le bendijo o si no quiere traer esas consecuencias para su vida, transmítalo a no sé cuántas personas. Y ahí van los ingenuos transmitiéndolo a otras personas. Dejemos eso ya, por favor. Escudriñemos. Aquí los de Berea eran fantásticos en ese sentido. Muy bien. La verdad prevalece. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Otra vez, hermano. Una gran cosecha para Jesucristo en donde había disposición de ver, es para escudriñar la palabra. Mujeres griegas de distinción, dice, aquí no había distingos sociales, mire, de toda clase. No pocos hombres, gracias a Dios, una cantidad enorme de hombres. ¿Qué dice Juan 8:32? Guarde ese versículo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 13. Ya voy a terminar y a ver. Cuando los judíos de Tesalónica, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Hermano, yo no entiendo. El diablo es tremendo, fíjese. Allá estaban felices en su casa. Oyeron, estos que sacamos de aquí, de nuestra ciudad, ahora están en Berea y están predicando lo mismo. Vayamos, y agarran camino de su pueblo para ir al otro pueblo solo para atacar a los siervos del Señor, para que se cerrara el mensaje del Señor. Pero cuando llegaron para hacer esa advertencia y que tal vez hicieran daño a los siervos, versículo 14 y 15. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Quiere decir que todavía Lucas no estaba ahí. Todavía, ¿dónde estaba Lucas, hermano? Se había quedado en dos lugares anteriores, ¿verdad? Allá estaba
predicando todavía la palabra de Dios. Ahora se quedaron estos dos siervos en Berea, y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron a los de Tesalónica a alborotar los de Berea. Cuando vieron los siervos del Señor, dijeron, ya, evitemos esto. Ya hay un grupo de gente aquí que vamos a continuar con la obra. Y sacaron a Pablo y lo llevaron para que él subiera a un barco. ¿A dónde lo mandaron? A Atenas. Vamos a seguir con este mensaje en Atenas en la próxima ocasión. ¿Qué es Atenas? Uy, hermano, cuando uno habla de Atenas, y aquí ya se habla de algo serio. Atenas es la capital de Grecia, es el centro cultural de Grecia, hermano. Atenas, sí. Y la sede de filósofos, ¿se acuerdan? Hubo filósofos de renombre, Sócrates, Platón, Aristóteles. También se habla de Epicuro, el fundador del epicureísmo. Voy a hablar algo tal vez en la próxima lección sobre esto. Y Zenón, fundador del estoicismo. Entonces Pablo ya está en Atenas, esperando que lleguen ellos, y más adelante ya va a llegar Lucas para juntarse con él. Pero dejemos a Pablo entonces en Atenas. Muy bien. Preguntas. ¿En casa de quién hospedaron a los siervos de Dios aquí en Tesalónica? ¿En casa de quién? Bien sencillo. 2. ¿Los judíos de qué ciudad eran más nobles para recibir el evangelio? Estos eran más nobles que los otros, dice, ¿verdad? ¿Quiénes de qué ciudad eran más nobles para recibir el evangelio? Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Siempre, aunque sea bien sencilla la narración, algo deja en nuestros corazones. Permíteme, Señor, tener yo la palabra nobleza en mi vida. Distinción, humildad. Señor, disposición para ver la realidad. Aprender a escudriñar tu palabra y no dejarme guiar por mis comentarios, mis puntos de vista, sino especialmente por los tuyos. Que mis puntos de vista sean los tuyos, Señor, y que cuando yo pueda hablar, discutir con alguna persona, lo hagamos para edificación y nunca para destruirnos o lastimarnos. Bendícenos, danos el valor de compartir de Jesucristo. Que tu palabra no vuelva vacía. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.